buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Vamos a entrar inminentemente en la segunda parte del campeonato 2026 donde se tienen que definir el Mundial de Pilotos y el Mundial de Constructores. Y Mercedes precisamente no puede estar tranquila a pesar de su dominio en ambas clasificaciones. Antonelli acumula una ventaja de 50 puntos sobre Lewis Hamilton y los de la estrella de 72 puntos sobre la escudería Ferrari. Es amplia, pero ni mucho menos definitiva, viendo las dinámicas recientes, la competitividad de sus rivales, su debilidad en términos de fiabilidad y lo que aún nos queda por delante. Hablamos de 11 o 12 grandes premios, dependiendo de qué es lo que ocurra finalmente con el calendario. Margen más que suficiente para que todo pueda cambiar casi de un fin de semana para otro, sino que se lo digan a McLaren el año pasado con una ventaja que llegó a ser de más del doble. Pero a eso hay que sumarle consecuencias que han podido tapar hasta ahora, pero que van a tener que afrontar irremediablemente. Fijaos, esa es la tabla después del Gran Premio de Hungría sobre cuántos elementos de la unidad de potencia han utilizado cada uno de los pilotos hasta este punto. Mercedes, véase Antonelli y Russell, ahora mismo ya están al límite desde hace unos cuantos grandes premios en el motor de combustión interna, batería y centralita electrónica, pero además Kimi lo está en el escape también. Esto significa que sí o sí, no hay debate, no hay duda, van a tener que afrontar como mínimo un gran premio con sanción, muy probablemente dos, antes de finalizar esta temporada 2026, porque no solo es que estén al límite de varios elementos, que no van a aguantar hasta Abu Dhabi, sino que algunos de esos elementos anteriores no pueden volver a ser reutilizados en circuitos, por ejemplo, menos motor dependientes o entrenamientos libres, porque por los problemas de fiabilidad quedaron inutilizados, lo que afianza el problema. Ya tenemos a varios pilotos penalizados y desde el regreso será una constante. Si lo comparamos con, por ejemplo, Ferrari, estarían al límite en los componentes eléctricos, pero del resto aún van bastante bien sobre la planificación inicial, aunque no están exentos de riesgo, nadie lo está. Pero independientemente de ello, Mercedes deberá afrontar como mínimo una penalidad extra en un gran premio respecto a Ferrari o Verstappen, por ejemplo, también, que van más, entre comillas, holgados, partiendo desde el fondo de la parrilla ahí al sustituir varios de esos elementos al mismo tiempo, lo que dará una oportunidad a estos de pegarle un bocado a esa diferencia y va a llegar inminentemente. Toto Wolff ya ha reconocido recientemente que esto es una realidad que van a tener que afrontar y están contemplando dónde es mejor hacerlo, apuntando a Monza o Bakú, circuitos donde la potencia importa y es fácil, digamos, adelantar para aprovechar la situación y limitar daños. Además, ya se rumoreó, según Motorsport Italia, que lo adelantó, que podrían aprovechar para estrenar un nuevo motor de combustión interna evolucionado gracias al hado y penalizar, sí, pero tener una unidad de potencia reluciente para explotar y mejorada, lo que daría un impulso a los siguientes grandes premios, pues de cumplir esa penalidad y jugar así con el margen actual y teniendo parte de la actualización mecánica que Ferrari estrenará sustancial en ese mismo Gran Premio de Italia para limar el único punto débil actual del SF26. Los de Brackley no quieren confiarse y además de esta penalidad, de esas consecuencias, ese potencial estreno de un nuevo propulsor con mejoras de rendimiento que no estaba en el plan inicial, según pudimos saber hace unas cuantas semanas, hay un cambio de planes general. Autoracer reveló que los hombres de Toto Wolff pretendían detener el avance del W17 justamente ahora, en el parón veraniego, para centrar esos recursos restantes en el W18, extendiendo así su dominio más allá de 2026, ya que preveían en su planning inicial un dominio mucho más aplastante del que están teniendo, pero la progresión fulgurante de Ferrari y los puntos perdidos por problemas de fiabilidad han obligado a cambiar esos planes. Van a acelerar el desarrollo del W17 y ya tanto Simone Resta, que es el líder técnico junto a James Allison de las flechas plateadas, y Toto Wolff anticipan que Mercedes será muy agresiva en este final de temporada con piezas sustanciales para el W17 con el fin de evitar sorpresas
y tratar de asegurar lo máximo posible este campeonato. Y es una de las claves para construir un dominio dentro de la Fórmula 1 y lo que Mercedes pretendía repetir en este 2026. Su superioridad entre 2014 y 2021 no se explicó únicamente por la enorme ventaja inicial que tenían, sino porque esa ventaja les permitía anticipar recursos a temporadas futuras mientras sus rivales todavía intentaban alcanzar el coche presente. La idea de este año era similar: dominar la primera mitad, construir un colchón suficiente y mantenerlo con una evolución moderada del W17, destinando la mayor parte del tiempo y los recursos disponibles al W18 de 2027. En definitivas cuentas, darle una patada al balón hacia adelante, aprovechar que Mercedes es dueña de la situación para retrasar todo lo posible el momento inevitable que llegará tarde o temprano en el que sus rivales terminen alcanzándolos. La pregunta no es si lo harán, sino cuándo lo harán, y el objetivo de Mercedes es retrasarlo lo máximo posible. Sin embargo, el campeonato pues no se ha desarrollado exactamente como esperaban, Ferrari ha progresado mucho, McLaren también parece haber dado un salto recientemente, y los problemas de fiabilidad han dejado muchísimos puntos por el camino, colocándoles en una situación de riesgo. Han llegado al parón con una ventaja importante, pero no con el colchón definitivo que esperaban. Además, Ferrari, que prepara un nuevo asalto a la vuelta del parón veraniego con mejoras aerodinámicas sustanciales y una nueva unidad de potencia con la que tratarán de reducir el único punto débil del SF26, pueden hacerles convertir en una amenaza todavía mayor durante la segunda mitad del campeonato y aún queda demasiado. Por eso Mercedes se habría visto obligada a cambiar su enfoque, prolongar el desarrollo del W17 y preparar soluciones más agresivas para evitar que sus rivales se les suban a las barbas. El coste secundario que esto va a tener es claro: cada recurso adicional destinado a cerrar los campeonatos es un recurso que no podrán invertir anticipadamente en 2027. Así que Mercedes todavía puede ganar ambos títulos. Está en una posición, digamos, de favoritismo claro, pero quizá ya no puedan extender su ventaja hacia el próximo año con la facilidad que habían imaginado en su plan inicial. Vamos a continuar hablando con un mercado de pilotos que se está moviendo entre bambalinas y que hoy nos ha dejado una información un tanto curiosa que me gustaría aclarar. Y es que Autosport Web, acreditando a grandprix.com, algo que Motorsport ha recogido y amplificado, causando mucho revuelo, afirman que los representantes de Checo Pérez habrían iniciado conversaciones con Williams para obtener feedback sobre un asiento para 2027, dejando en el aire la posibilidad de que el mexicano continúe con Cadillac después de unos primeros meses junto a los estadounidenses ilusionantes, pero también muy duros por los lógicos resultados de un nuevo integrante dentro de la parrilla. Todo ello bajo el marco de que los pilotos de Grove, tanto Albon como sobre todo Carlos Sainz, estarían buscando un nuevo destino ante la catástrofe de Williams este 2026, lo que dejaría vacantes las cuales deben rellenar. Y Checo Pérez sería una alternativa muy atractiva para James Walsh. Ahora, hay que separar lo que nos transmite la publicación, lo que se puede llegar a interpretar de ella y la realidad, porque muchas veces este tipo de informaciones se llevan al exagerado de una forma absurda, interpretando Checo Pérez a Williams en 2027 de forma automática. Y no hablamos solamente de este caso, sino pasa en la gran mayoría de los casos, cuando no tiene ningún tipo de sentido. Ni dice eso la información y ni de coña va a suceder, bajo mi punto de vista. Es decir, que Checo Pérez va a pilotar para Williams en 2027 es llevar la información muchísimo más lejos de lo que realmente afirma. Tampoco se trata de descartarla automáticamente como humo, sino entenderla correctamente. El entorno de Checo habría contactado con Williams para conocer la situación de sus asientos y valorar sus opciones dentro del mercado de pilotos. ¿Es algo extraño? Absolutamente no. El trabajo de sus representantes no es estar de vacaciones año a año mientras no se toma una decisión. Consiste precisamente en mantener conversaciones con todos los equipos posibles mes a mes, independientemente de que Checo tenga o no intención de abandonar Cadillac, para tener la mejor opción siempre disponible. Hablar no significa negociar formalmente y negociar tampoco significa terminar firmando. Además,
Esos contactos pueden fortalecer indirectamente su posición dentro de Cadillac, permitiéndole negociar mejores condiciones y demostrar que continúa teniendo alternativas gracias a un regreso deportivo muy sólido de forma individual para el mexicano. Ya se habló de una renovación recientemente que se está negociando con Cadillac, no está claro exactamente hasta qué punto se extiende dicho contrato, así que este tipo de cosas obviamente también le favorece para sus negociaciones particulares. Y una cosa no quita la otra, su entorno puede hablar con Williams, no solo con ellos, sino con el resto de equipos de la parrilla evaluando alternativas, aumentando su valor percibido, que seguro ha ocurrido, no hay ninguna duda sobre ello, todos lo hacen con todos en un periodo donde el mercado de pilotos está muy activo, se puede poner muy activo inminentemente, y al mismo tiempo Checo continuar en Cadillac en 2027. De hecho, salvo que apareciese una oportunidad extraordinaria en uno de los 4 equipos punteros, un escenario actualmente remoto, no tiene ningún sentido abandonar Cadillac por prácticamente ningún equipo de la zona media y menos por Williams. Eso no va a suceder. El equipo británico no ofrece ahora mismo un salto deportivo evidente respecto a la posición actual de Checo y todavía no ha demostrado poseer un potencial futuro superior. Cadillac, en cambio, le puede ofrecer más, un montante económico muy superior, una enorme relevancia comercial dentro de General Motors, es ahora mismo la figura y un proyecto con recursos y margen de crecimientos ilimitados en estos próximos años. Checo es una pieza mediática y deportiva fundamental para la marca, para Cadillac en su proyecto de Fórmula 1, aunque actualmente pues estén peleando en las últimas posiciones. A lo que apuntan no es al presente y nunca fue al presente, nunca fue a 2026, es mucho más allá. Por tanto, la conclusión correcta no es que la información sea falsa ni que Checo vaya a Williams en 2027, como pasa en muchos casos donde salen informaciones del estilo y las interpretaciones se van un poco de las manos. La conclusión es que su entorno ha consultado diversas situaciones dentro de otros equipos, pero hoy no existen razones deportivas, económicas o comerciales para pensar que vaya a abandonar Cadillac por Williams en 2027. Eso no va a suceder bajo ningún concepto. Al contrario, esto le va a venir muy bien para afianzar su posición dentro del equipo estadounidense, que es lo que todo apunta a que va a suceder. Checo Pérez continuará en Cadillac en 2027, seguirá confiando y a partir de ahí, después de darles un margen mínimo, será el momento de evaluar más seriamente otras opciones. No hoy. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.